Es para mí un placer saludarlos y compartir este mensaje. Soy el Padre Parmenio Flores García, presbítero católico. Mi invitación es a seguir este audio hasta el final, a regalarme un like y a inscribirse. Muchas gracias. Jueves de la cuarta semana de Pascua, ciclo A. Liturgia de la palabra, de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Cuando preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo. Respondemos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará a mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Cantará con mi amor y lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta aquí la liturgia de la palabra del jueves de la cuarta semana de Pascua, ciclo A. Reflexión de la palabra del jueves cuarta semana de Pascua, ciclo A. Seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y encontramos a Pablo aprovechando una oportunidad que le dejan los judíos cuando le dicen que si quieren pueden hablar ante el pueblo. Pablo se refiere a unos acontecimientos de la historia en donde es notoria la mano de Dios con Israel.
especialmente el sacarlo de la esclavitud de Egipto, cuidándolo durante la travesía, porque era un camino que había que hacer, que no solo es una travesía, sino un camino en la vida que deja al descubierto quién es el hombre y quién es Dios. No era un paseo como estamos acostumbrados a imaginarnos. El desierto era vivir los momentos esenciales de la vida, extrayendo de cada situación humana su verdadero sentido, pero Dios, respetando el ritmo y los pasos de Israel, lo acompaña, lo orienta y nunca lo abandona. Después del desierto, camino que dura 40 años, de aquí se alimenta y toma su sentido la Cuaresma que celebramos nosotros hoy, pero por supuesto Cuaresma que está más centrada en la vida de Jesucristo. Después del desierto y de la libertad ante Egipto, Israel logra conquistar, no sin batallas, la tierra prometida en Canaán, donde habita durante 450 años. El pueblo caminando y tomando decisiones, pero siempre orientado por Dios. Lo que hace Pablo es refrescar la memoria, porque la historia es algo que se pierde y que se desfigura con el paso del tiempo y con las generaciones sucesivas. Nosotros hoy podemos estar sufriendo de tergiversación o de confusión histórica, lo que es muy peligroso. Quisiera que ustedes se preocuparan por mantener la memoria histórica para no alejarse de Dios y para no perder la identidad de católicos. Con el Salmo 88 podemos decir bellamente: proclamaré las misericordias del Señor, aleluya, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Del Santo Evangelio tomamos las bellas palabras de Jesús sobre el sentido de ser sus discípulos, de ser cristianos, que no solo es leer la Biblia y repetir como loros algunos pasajes que se pueden aprender, como el que aprende canciones y poemas y algunas máximas del pensamiento de autores y literatos. Ojalá todos supiéramos pasajes de los sagrados textos, pero no para aparecer como sabios y bichos raros que concursamos en escenarios para exposición de habilidades memorísticas, sino para vivir realmente. Me parece más acertada la anciana o el anciano o la persona en general que sin saberse un versículo vive piadosamente el santo temor de Dios sin tanto escenario y show artístico. El católico lleva la palabra en la mente y en el corazón y no en el sobaco. Claro que tendrá un lugar especial en su casa para la palabra, para la Sagrada Escritura, para la Biblia, y como fuente la consultará permanentemente. Hoy tenemos que hacer apologética o defensa de la fe y se necesitan de expertos para el debate y la enseñanza, pero todos hemos de vivirla verdaderamente como lo quiere el Señor. Estoy convencido que en el cielo no van a servir las citas bíblicas que nos hayamos aprendido, sino el amor vivido y la búsqueda continua de la voluntad de Dios. La palabra sola, sin el ser, sin la realidad, sin la vida sacramental, sin Jesucristo, será letra muerta. Creo que nos estamos dejando embolatar por la palabrería, que no es la palabra con mayúscula, sino discursos y charlatanería embaucadora. Estamos viviendo un tiempo oportuno para acoger la verdadera palabra de Dios en la persona de Jesucristo, para darle un valor superior a la vida en los sacramentos y para ubicarnos en el pueblo o comunidad de la fe, que es la Iglesia Católica. Lo que haya que corregir, que todos tenemos, será objeto de otra intervención. Muchas gracias por su escucha y atención. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Amén. Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos con el capítulo 2, la comunidad humana, la persona y la sociedad. Estamos hablando de la tercera parte del compendio
la vida en Cristo. Tercera parte que también lo es del mismo catecismo. Tercera parte, la vida en Cristo. Estamos en el capítulo 2, la comunidad humana, la persona y la sociedad. 401. ¿En qué consiste la dimensión social del hombre? Del 1877 al 1879, 1890 y 1891. Del 1777 al 1779, del 1877 al 1891. Junto a la llamada personal a la bienaventuranza divina, el hombre posee una dimensión social que es parte esencial de su naturaleza y de su vocación. En efecto, todos los hombres están llamados a un idéntico fin, que es el mismo Dios. Hay una cierta semejanza entre la comunión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, fundada en la verdad y en la caridad. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. 402. ¿Qué relación existe entre persona y sociedad? Numerales del Catecismo General del 1801 al 1882, el 1892 y 1893. La persona es y debe ser el principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Algunas sociedades, como la familia y la comunidad civil, son necesarias para la persona. También son útiles otras asociaciones, tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional, en el respeto del principio de la subsidiariedad. 403. ¿Qué indica el principio de subsidiariedad? 1883, del 1883 al 1885 y 1894. El principio de subsidiariedad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad. 404. ¿Qué más requiere una auténtica convivencia humana? 1886, 1889, 1895, 1896. Una auténtica convivencia humana requiere respetar la justicia y la recta jerarquía de valores, así como el subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. En particular, cuando el pecado pervierte el clima social, se necesita hacer un llamamiento a la conversión del corazón y a la gracia de Dios para conseguir los cambios sociales que estén realmente al servicio de cada persona, considerada en su integridad. La caridad es el más grande mandamiento social, pues exige y da la capacidad de practicar la justicia. La participación en la vida social. 405. ¿En qué se fundamenta la autoridad de la sociedad? Del 1897 al 1902 y del 1918 al 1920. Toda sociedad humana tiene necesidad de una autoridad legítima que asegure el orden y contribuya a la realización del bien común. Esta autoridad tiene su propio fundamento en la naturaleza humana, porque corresponde al orden establecido por Dios. 406. ¿Cuándo se ejerce la autoridad de manera legítima? En 1903, 1904, 1921, 1922 y 1901. La autoridad se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común y para conseguirlo utiliza medios moralmente lícitos. Por tanto, los regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y de respetar el principio del Estado de Derecho. Según tal principio, la soberanía es prerrogativa de la ley, no de la voluntad arbitraria de los hombres.
Las leyes injustas y las medidas contrarias al orden moral no obligan en conciencia. 407. ¿Qué es el bien común? 1905, 1906 y 1924. Por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección. 408. ¿Qué supone el bien común? Del 1907 al 1909 y 1925. El bien común supone el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y la sociedad, y la paz y la seguridad de todos. 409. ¿Dónde se realiza de manera más completa el bien común? Del 1910 al 1912 y 1927. La realización más completa del bien común se verifica en aquellas comunidades políticas que defienden y promueven el bien de los ciudadanos y de las instituciones intermedias, sin olvidar el bien universal de la familia humana. 410. ¿Cómo participa el hombre en la realización del bien común? Del 1913 al 1917 y 1926. Todo hombre, según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, participa en la realización del bien común, respetando las leyes justas y haciéndose cargo de los sectores en los que tiene responsabilidad personal, como son el cuidado de la propia familia, el compromiso en el propio trabajo. Por otra parte, los ciudadanos deben tomar parte activa en la vida pública en la medida en que les sea posible. La justicia social. ¿Cómo asegura la sociedad la justicia social? Numerales del 1928 al 1933, 1943 y 1944. La sociedad asegura la justicia social cuando respeta la dignidad y los derechos de la persona, finalidad propia de la misma sociedad. Esta además procura alcanzar la justicia social vinculada al bien común y al ejercicio de la autoridad, cuando garantiza las condiciones que permiten a las sociedades, a las asociaciones y a los individuos conseguir aquello que les corresponde por derecho. 412. ¿En qué se fundamenta la igualdad entre los hombres? 1934, 1935 y 1945. Todos los hombres gozan de igual dignidad y derechos fundamentales en cuanto creados a imagen del único Dios, dotados de una misma alma racional, tienen la misma naturaleza y origen y están llamados en Cristo único Salvador a la misma bienaventuranza divina. 413 o 413. ¿Cómo hay que juzgar el hecho de la desigualdad entre los hombres? Del 1936 al 1938, 1946 y 1947. Existen desigualdades económicas y sociales inicuas que afectan a millones de seres humanos que están en total contraste con el Evangelio, son contrarias a la justicia, a la dignidad de las personas y a la paz. Pero hay también diferencias entre los hombres causadas por diversos factores que entran en el plan de Dios. En efecto, Dios quiere que cada uno reciba de los demás lo que necesita, y quienes disponen de talentos particulares los pongan o los compartan con los demás. Estas diferencias alientan y con frecuencia obligan a las demás personas a la magnanimidad, la benevolencia y la solidaridad, e incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras. 414. ¿Cómo se expresa la solidaridad humana? 1939, del 1939 a 1942 y 1948. La solidaridad que emana de la fraternidad humana y cristiana se expresa ante todo en la justa distribución de los bienes, en la equitativa remuneración del trabajo y en el esfuerzo en favor de un orden social más justo. La virtud de la solidaridad se realiza también en la comunicación de los bienes espirituales de la fe,
aún más importantes que los materiales. Capítulo 3. La salvación de Dios, la ley y la gracia, la ley moral. 415. ¿Qué es la ley moral? Del 1950 al 1953 y del 1975 al 1978. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Prescribe al hombre los caminos y las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida y prohíbe los caminos que apartan de Dios. 4.16. ¿En qué consiste la ley moral natural? Del 1954 al 1960 y el 1978 y 1979. La ley natural, inscrita por el Creador en el corazón de todo hombre, consiste en una participación de la sabiduría y bondad de Dios y expresa el sentido moral originario que permite al hombre discernir el bien y el mal mediante la razón. La ley natural es universal e inmutable y pone la base de los deberes y derechos fundamentales de la persona, de la comunidad humana y de la misma ley civil. 4.17. ¿Son todos capaces de percibir la ley natural? 1960. A causa del pecado, no siempre ni todos son capaces de percibir en modo inmediato o con igual claridad la ley natural. Por esto, Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus corazones. San Agustín. 418. ¿Qué relación existe entre la ley natural y la ley antigua? 1961, 1962, 1980 y 1981. La ley antigua constituye la primera etapa de la ley revelada. Expresa muchas verdades naturalmente accesibles a la razón, que se encuentran afirmadas y convalidadas en las alianzas de la salvación. Sus prescripciones morales, recogidas en los mandamientos del Decálogo, ponen la base de la vocación del hombre, prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo, e indican lo que les es esencial. 4.19. ¿Cómo se sitúa la ley antigua en el plano de la salvación? 1963, 1964 y 1982. La ley antigua permite conocer muchas verdades accesibles a la razón, señala lo que se debe o no se debe hacer, y sobre todo como un sabio pedagogo prepara y dispone a la conversión y a la acogida del Evangelio. Sin embargo, aun siendo santa, espiritual y buena, la ley antigua es todavía imperfecta, porque no da por sí misma la fuerza y la gracia del Espíritu para observarla. 420. ¿En qué consiste la nueva ley o ley evangélica? Del 1965 al 1972 y del 1983 al 1985. La nueva ley o ley evangélica proclamada y realizada por Cristo es la plenitud y el cumplimiento de la ley divina natural y revelada. Se resume en el mandamiento de amar a Dios y al prójimo y de amarnos como Cristo nos ha amado. Es también una realidad grabada en el interior del hombre, la gracia del Espíritu Santo que hace posible tal amor. Es la ley de la libertad, Santiago 1:25. Porque lleva a actuar espontáneamente bajo el impulso de la caridad. La ley nueva es principalmente la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los que creen en Cristo, Santo Tomás de Aquino. 4.21. ¿Dónde se encuentra la ley nueva? Del 1971 al 1974 y 1986. La ley nueva se encuentra en toda la vida y la predicación de Cristo y en la catequesis de los apóstoles. El Sermón de la Montaña es su principal expresión. Gracia y justificación. 4.22. ¿Qué es la justificación? Del 1987 a 1995 y del 2017 al 2020. La justificación es la obra más excelente del amor de Dios.
Es la acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo que la pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado en el bautismo. Con la justificación comienza la libre respuesta del hombre, esto es la fe en Cristo y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo. 4.23. ¿Qué es la gracia que justifica? 1996, 1997, 1998, 2005, 2021. La gracia es un don gratuito de Dios por el que nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él. Se le llama gracia habitual, santificante o deificante, porque nos santifica y nos diviniza. Es sobrenatural porque depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios y supera la capacidad de la inteligencia y de las fuerzas del hombre. Escapa, por tanto, a nuestra experiencia. 4.24. ¿Qué otros tipos de gracia existen? 1999, 2000, 2003, 2004, 2023 y 2024. Además de la gracia habitual, existen otros tipos de gracia. Las gracias actuales, dones en circunstancias particulares. Las gracias sacramentales, dones propios de cada sacramento. Las gracias especiales o carismas que tienen como fin el bien común de la Iglesia, entre las que se encuentran las gracias de Estado que acompañan el ejercicio de los ministerios eclesiales y de las responsabilidades de la vida. 4.25. ¿Qué relación hay entre la gracia y la libertad del hombre? 2001-2002. La gracia previene, prepara y suscita la libre respuesta del hombre, responde a las profundas aspiraciones de la libertad humana, la invita a cooperar y la conducen a su perfección. 4.26. ¿Qué es el mérito? Del 2006 al 2010, 2025 y 2026. El mérito es lo que da derecho a la recompensa por una obra buena. Respecto a Dios, el hombre de suyo no puede merecer nada, habiéndolo recibido todo gratuitamente de Él. Sin embargo, Dios da al hombre la posibilidad de adquirir méritos mediante la unión a la caridad de Cristo, fuente de nuestros méritos ante Dios. Por eso, los méritos de las buenas obras deben ser atribuidos primero a la gracia de Dios y después a la libre voluntad del hombre. 4.27. ¿Qué bienes podemos merecer? 2010, 2011 y 2027. Bajo la moción del Espíritu Santo, podemos merecer para nosotros mismos o para los demás las gracias útiles para santificarnos y para alcanzar la gloria eterna, así como también los bienes temporales que nos convienen según el designio de Dios. Nadie puede merecer la primera gracia que está en el origen de la conversión y de la justificación. 4.28. ¿Estamos todos llamados a la santidad cristiana? Del 2012 al 2016, 2028 y 2029. Todos los fieles estamos llamados a la santidad cristiana. Esta es plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad, y se realiza en la unión íntima con Cristo y en Él con la Santísima Trinidad. El camino de santificación del cristiano que pasa por la cruz tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos, cuando Dios sea todo en todos. La Iglesia Madre y Maestra. 4.29. ¿Cómo nutre la Iglesia la vida moral del cristiano? 2030, 2031 y 2047. La Iglesia es la comunidad donde el cristiano acoge la palabra de Dios y las enseñanzas de la ley de Cristo. Gálatas 6.2. Recibe la gracia de los sacramentos. Se une a la ofrenda eucarística de Cristo, transformando así su vida moral en un culto espiritual. Aprende del ejemplo de la santidad de la Virgen María y de los santos. 4.30. ¿Por qué el magisterio de la Iglesia interviene en el campo moral? Del 2032 al 2040 y del 2049 al 2051. El magisterio de la Iglesia interviene en el campo moral porque es su misión predicar la fe que hay que creer y practicar en la vida cotidiana.
Esta competencia se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia es necesaria para la salvación. 4.31. ¿Qué finalidad tienen los preceptos de la Iglesia? 2041 y 2048. Los preceptos de la Iglesia tienen por finalidad garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo indispensable en relación al espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al crecimiento en el amor a Dios y al prójimo. 4.32. ¿Cuáles son los preceptos de la Iglesia? 2042-2043. Los preceptos de la Iglesia son 5. Participar en la misa todos los domingos y fiestas de guardar y no realizar trabajos y actividades que puedan impedir la santificación de estos días. Confesar los propios pecados mediante el sacramento de la reconciliación, al menos una vez al año. Recibir el sacramento de la Eucaristía al menos en Pascua. Abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por la Iglesia. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus posibilidades. 433. ¿Por qué la vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio? 2044, 2045 y 2046. La vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio, porque conformando su vida con la del Señor Jesús, los fieles atraen a los hombres a la fe en el verdadero Dios, edifican la Iglesia, impregnan el mundo con el espíritu del Evangelio y apresuran la venida del reino de Dios. El Rosario, historia, magisterio, teología y valores. Historia del Rosario. El Rosario o Salterio de la Bienaventurada Virgen María es un modo piadosísimo de oración y plegaria a Dios, modo fácil al alcance de todos, que consiste en alabar a la Santísima Virgen, repitiendo el saludo angélico por 150 veces, tantas cuantas son los salmos del Salterio de David, interponiendo entre cada decena la oración del Señor, con determinadas meditaciones que ilustran la vida entera de nuestro Señor Jesucristo. Lo que acabamos de transcribir es la definición de Pío V que nos va a servir como punto de partida del presente estudio, pues nos parece que contiene en admirable síntesis la esencia y la configuración del Rosario. La bula Consueverum es una piedra miliar. En la compleja historia de esta devoción señala una de sus etapas fundamentales. En efecto, la historia del Rosario no nace con ella, pero en ella encuentra una especie de consagración oficial y queda fijada en las formas que sustancialmente son las nuestras. Los momentos históricos del desarrollo del Rosario se pueden fijar en el arco que abarca los siglos del XII al XVI. Al comienzo del siglo XII se difunde en Occidente la práctica de la recitación del Ave María. El saludo angélico era conocido en la cristiandad mucho antes de este siglo, pues está contenido en el Evangelio y constituía desde el siglo VII la antífona del ofertorio del cuarto domingo de Adviento. Pero aquí nos referimos a la repetición devota del Ave, análoga a la coetánea repetición litánica del Pater, 150 veces en contrapunto con el Salterio de David. En los monasterios, los monjes que no sabían leer sustituían con estos salterios de Pater o de Ave el Salterio bíblico. El Ave María era conocida y recitada solo en su primera parte evangélica, que contenía el saludo del ángel y la bendición de Isabel. El nombre de Jesús y el amén finales se introducirán solo a finales del siglo XV, cuando en 1483 se difundió el uso de recitar el Santa María. Hay que recordar también, como dato interesante para la historia del Rosario, que el Salterio de los Pater se subdividía entre los monjes conversos y los laicos devotos en 3 grupos de 50,
y se recitaba en ritmos diurnos a imitación de la liturgia de las horas. Pío V lo prescribió con una publicación del breviario en 1586 y sucesivamente entró en el rosario el Santa María, aunque con algunas excepciones. En el siglo XIV el cartujo Enrique de Calcar realizó una ulterior subdivisión en el salterio Las Ave, dividiéndolo en 15 unidades, es decir, en 15 decenas, intercalando entre decena y decena el rezo del Pater. Por el mismo tiempo se va imponiendo la leyenda de la institución del rosario por Santo Domingo, leyenda difundida sobre todo por Alano de la Roche, O.P., aunque tal leyenda no se puede aceptar en todos sus detalles, sin embargo no se puede decir que sea falsa totalmente. El Salterio Mariano, como hemos visto, está documentado antes de Santo Domingo, 1170-1221. Pero ciertamente Santo Domingo y sus hermanos predicadores utilizaron esta forma popular de oración. Piénsese, por ejemplo, en las archicofradías marianas fundadas por San Pedro de Verona, discípulo de Santo Domingo, y en el influjo que tuvieron estas archicofradías en la divulgación de la devoción a la Virgen María. La simple repetición litánica del Pater y del Ave no incluía todavía la meditación de los misterios. El primer documento que testimonia el intento de unir la recitación de las Ave con la meditación de los misterios evangélicos principales se remonta al siglo XV. Entre los años 1410 y 1439, Domingo de Prusia, cartujo de Colonia, propuso a los fieles una forma de salterio mariano en el cual el número de las Ave se reducía a 50, pero a cada una de ellas se le añadía una referencia verbal explícita a un suceso evangélico a modo de clausura o ritornello, que cerraba la misma Ave María. De estas cláusulas formalizadas por Domingo de Prusia, 14 se referían a la vida escondida y preapostólica de Cristo, 6 a la vida pública, 24 a su pasión y muerte, y las 6 restantes a la glorificación de Cristo y de su Madre María. A Domingo de Prusia hay que atribuirle el comienzo de la forma renovada del salterio mariano, que desembocará en el rosario entendido en el sentido moderno. El ejemplo del cartujo de Colonia tuvo numerosos continuadores. El siglo XV vio proliferar muchos salterios de este género. Las cláusulas referidas al Evangelio alcanzaron cifras altísimas, unas 300, variando de una zona a otra, según las devociones que más se quería acentuar. Contemporáneo de Domingo de Prusia, el ya citado Dominico Alano de la Roche, 1428-1478, difundió extraordinariamente el salterio mariano, que desde este tiempo comenzó a llamarse Rosario de la Bienaventurada Virgen María, a través de la predicación y sobre todo de las archicofradías marianas por él fundadas. El mismo Alano de la Roche habla del Rosario Viejo y Rosario Nuevo, queriendo distinguir entre el simple salterio de las Ave y el salterio que incorpora la meditación de los misterios, los cuales se proponen ordinariamente en 3 partes: encarnación, pasión, muerte de Cristo y gloria de Cristo y María. Al difundirse entre el pueblo, el rosario se simplificó ulteriormente y en 1521 el dominico Alberto del Castello redujo estos misterios escogiendo los 15 principales para proponerlos a la meditación de los devotos del salterio mariano, concibiendo las cláusulas relativas como simples comentarios al misterio o evocaciones mnemotécnicas a lo largo de la recitación de las Ave. Fueron las formas experimentadas por Alano de la Roche y Alberto de Castello las que poco a poco se impusieron.
Nuevas archicofradías marianas esparcidas por toda Europa adoptaron y divulgaron esta devoción reformada. Los primeros documentos pontificios sobre el rosario consideraban ante todo la disciplina, alabanza, privilegios, indulgencias, etc., de estas mismas fraternidades. En 1569, San Pío V, con la bula Consueverum Romani Pontifices, consagró una forma de rosario que había llegado a un momento áureo en su evolución y que sustancialmente es la forma que hoy se usa entre nosotros. Entre tanto, el rosario ha dejado de ser patrimonio y peculiaridad de las archicofradías marianas. Ha arraigado en el pueblo cristiano y es una forma universal de oración. Piedad mariana y rosario se confundirán de tal modo que la primera encontrará en el segundo su expresión orante más simple y rica. Desde las más pequeñas parroquias a las catedrales, desde los territorios de Europa a los de misión, llegó a los confines de la cristiandad. La época de oro del rosario se extenderá hasta hace unos decenios, cuando una evolución crítica del sentimiento devocional y más en profundidad una discusión de la devoción a María causarán indiferencia y abandono del rosario. Hasta aquí aparte de la historia del rosario como primer punto. El segundo punto es el magisterio pontificio. El excursus que ofrecemos sobre el magisterio pontificio quiere ser una mirada sintética que trata de recoger, más que un elenco de documentos, por lo demás vastísimo, las aportaciones originales del magisterio en este tema. De San Pío V, proveniente de la Orden Dominica y denominado primer Papa del Rosario, hemos recordado ya la importante bula Consueverum. Recordemos también la bula Salvatoris Domini en 1572. Con ocasión de la victoria de Lepanto, que instituyó la fiesta litúrgica como recuerdo de tal victoria. Su sucesor Gregorio XIII, con la bula Monet Apostolus, instituyó la fiesta solemne del Rosario, introduciéndola en el calendario litúrgico en el primer domingo de octubre. La doctrina de Pío V se puede sintetizar así: A. Necesidad de la oración para superar las dificultades de la guerra y otras calamidades. B. El rosario inventado por Santo Domingo es un medio sencillo al alcance de todos. C. Tal medio se ha revelado de gran eficacia contra las herejías y los peligros para la fe y ha obrado grandes conversiones. D. Recomienda encarecidamente el rezo del rosario a todo el pueblo cristiano. Desde Gregorio XII a León XIII son numerosísimos los documentos pontificios sobre el rosario. En su mayor parte están dirigidos a la fundación de archicofradías, su disciplina y privilegios. No siempre aportan elementos nuevos. Su importancia está en el hecho de que documentan una continuidad de visión en los pontífices y una confianza en el rosario como medio eclesial, pro sedis apostolice et fidei catholice exaltazione. Su importancia está en el hecho de que documentan una continuidad de visión en los pontífices y una confianza en el rosario como medio eclesial, como se expresa, por ejemplo, Clemente VIII en la bula Salvatoris et Domini, del 13 de enero de 1593. Pío IX o Pío IX invita al rezo del rosario con la carta Egregis Suis del 3 de diciembre de 1869. Para el buen éxito del Concilio Vaticano I, a León XIII se le puede llamar merecidamente Papa del Rosario. Igual que a Pío V, llevan su firma 12 cartas encíclicas y 2 cartas apostólicas que desarrollan con suma doctrina los temas del rosario. Nace en este periodo la práctica de consagrar el mes de octubre a esta oración, distintivo honorífico de la piedad cristiana, la más agradable de las oraciones,
Además, el rosario es como un mosaico de nuestra fe y compendio del culto que se le tributa a la Virgen. Con agudeza, León XIII ve en el rosario una manera fácil de hacer penetrar e inculcar en las almas los dogmas principales de la fe cristiana. Mirando a los males de la sociedad, el Papa de la Rerum Novarum anima e invita a hacer esta oración para superar la aversión al sacrificio y al sufrimiento, poniendo la propia fe y la mirada en los padecimientos de Cristo. La aversión a la vida humilde y laboriosa la supera el cristiano meditando sobre la humildad del Salvador y de María. La indiferencia hacia los misterios de la vida futura y el apego a los bienes materiales se curan meditando y contemplando los misterios de la gloria de Cristo, de María y de los santos. León XIII en verdad no ahorró palabras ni escritos para elogiar y potenciar el rosario. Se calculan en unos 22 los documentos suyos mayores y menores al respecto. Las intervenciones de Pío X y de Benedicto XV revisten un tono menor. Pío XI con la encíclica Ingravescentibus Malis, 20 de septiembre de 1937, invita a rezar a la Reina del Cielo en la hora de peligros que amenazan al mundo, utilizando la oración del rosario, que entre las oraciones a la Virgen ocupa el primer puesto y es validísimo instrumento para suscitar las virtudes evangélicas, para nutrir la fe católica, para reavivar la esperanza y la caridad. Pío XII escribió sobre el rosario una encíclica y 8 cartas, sin contar numerosísimos discursos. El rosario es síntesis de todo el Evangelio, meditación de los misterios del Señor, sacrificio vespertino, corona de rosas, himno de alabanza, oración de la familia, compendio de vida cristiana, prenda segura del valor celeste y de la esperada salvación. Más solemnemente en la encíclica Ingruentium Malorum de 1951 afirma: porque si bien puede conseguirse con diversas maneras de orar, la ayuda de la Virgen, sin embargo, estimamos que el Santo Rosario es el medio más conveniente y eficaz, según lo recomienda su origen, más celestial que humano, y su misma naturaleza. De nuevo y solemnemente afirmamos cuán grande es la esperanza que nos ponemos en el Santo Rosario para curar los males que afligen a nuestro tiempo. No es con la fuerza, ni con las armas, ni con la potencia humana, sino con el auxilio divino obtenido por medio de la oración, cual David con su onda, como la Iglesia se presenta impávida ante el enemigo infernal. Juan XXIII honró de modo constante el rosario. Este se revela en su vida como un componente esencial de su espiritualidad, según las revelaciones de Diario del Alma. Explicó su magisterio sobre el rosario reiteradamente en encíclicas y discursos. Entre las primeras recordemos Grata Recordatio de 1959, en la que se recomienda la devoción del mes de octubre. En ella, después de haber recordado el magisterio de sus predecesores, sobre todo de León XIII, refresca la bella definición de Pío V. El rosario, como todos saben, es una muy excelente forma de oración meditada, compuesta a guisa de mística corona, en la cual las oraciones del Pater Noster, del Ave María y del Gloria se entrelazan con la meditación de los principales misterios de nuestra fe, presentando a la mente la meditación tanto de la doctrina de la Encarnación como de la redención de Jesucristo nuestro Señor. También de Juan XXIII es la Carta Apostólica y el Religioso Convenio de 1961, exposición conmovedora y paterna para los fieles, que presenta en un lenguaje nuevo el valor y la eficacia del rosario y constituye una verdadera suma del mismo. El Vaticano II, al tratar del misterio de María, hizo una breve referencia a las prácticas de devoción hacia ella. Los hijos de la Iglesia,
Estimen mucho las prácticas y los ejercicios de piedad hacia ella recomendados por el Magisterio en el curso de los siglos. Lumen Gentium 67. Pablo VI en la encíclica Christi Mater pormenoriza el texto del Vaticano II. El Concilio Ecuménico Vaticano II, aunque no explícitamente, pero sí con una indicación clara, ha enfervorizado el ánimo de todos los hijos de la Iglesia hacia el rosario, recomendando estimar grandemente la práctica de los ejercicios de piedad hacia ella, tal como han sido recomendados por el Magisterio a lo largo de los tiempos. En la misma encíclica, el Papa recuerda que el rosario es oración para obtener la paz, defensa y alimento de la fe. Sobre el rosario como oración para obtener la paz insiste el Papa en la exhortación apostólica Recurrens Mensis, October 1969. Meditando los misterios del rosario aprendemos, siguiendo el ejemplo de María, a convertirnos en almas de paz por mediación del contacto amoroso e incesante con Jesús y con los misterios de su vida redentora. Esta gran oración pública y universal podrá ser rezada en su forma establecida por Pío V, o también en aquellas formas más recientes que con el consentimiento de la legítima autoridad lo adaptan a las necesidades de hoy día. Esta alusión a nuevas formas de recitación alentará nuevas experiencias de adopción del rosario, según las exigencias de la pastoral, experiencias que se desarrollarán en distintas formas y sobre las cuales volveremos más adelante. Otra exhortación apostólica de Pablo VI, la Marialis Cultos de 1974, hablará ampliamente del rosario. En ella se recuerdan los elementos esenciales constitutivos de tal oración. A. La contemplación de una serie de misterios de la salvación distribuidos sabiamente en 3 ciclos. B. La oración del Señor o Padre Nuestro, que por su inmenso valor es base de la oración cristiana. C. La sucesión litánica de las Avemarías en número fijado por la tradición. D. La doxología Gloria al Padre, que cierra esta devoción con la glorificación de Dios uno y trino. El rosario es al mismo tiempo, en virtud de sus elementos constitutivos, plegaria que alaba, implora y adora. El rosario además da origen a otros ejercicios de piedad e inspira formulaciones nuevas de oración, como celebraciones de la palabra, en las que se desarrollan de manera homilética y meditativa más difusa algunas de sus partes. Ha habido otras intervenciones del magisterio ordinario por parte de Juan Pablo I y Juan Pablo II. Este breve excursus impresiona por el número de sus representantes, por su variedad y constancia a lo largo de muchos pontificados que van desde Pío V a Juan Pablo II. Todo esto nos revela una tradición ininterrumpida y el sentir continuo del magisterio en esta materia. Juan Pablo II sorprendía al mundo cuando, poco después de ser elegido, decía a los fieles en la plaza de San Pedro: «El rosario es mi oración predilecta», 29 de octubre de 1978. Y dando pruebas de su mentalidad profundamente teológica, ponía en relación esta oración mariana con la orientación que el Vaticano II había dado sobre la Virgen. Se puede decir que el rosario es un comentario, oración sobre el capítulo final de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, capítulo que trata de la presencia de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Desde esta convicción se explican las múltiples alabanzas que en las más variadas ocasiones ha realizado sobre esta forma de oración. Es una escala para subir al cielo, 29 de abril de 1979. La oración mental y vocal son las 2 alas que el rosario ofrece a las almas cristianas, en la beatificación de J.D. Laval y F. Cole, el 29 de abril de 1979. Es unión familiar con la Virgen y su misión en la historia de la salvación.
al Congreso Internacional Mariano de Zaragoza, 12 de octubre de 1979. Es la oración mariana más sencilla y humilde, pero no por eso menos llena de contenidos bíblicos. 21 de octubre de 1979. El rosario lentamente meditado en familia, en comunidad, individualmente, os dará a entrar poco a poco en los sentimientos de Cristo y de su Madre, evocando todos los acontecimientos que son la clave de nuestra salvación. 5 de mayo de 1980, etc. Pero es sobre todo con ocasión de su visita al santuario de Pompeya, cuando Juan Pablo II realiza en la homilía del 21 de octubre de 1979 una catequesis profunda sobre el rosario. Esa oración que María reza con nosotros se llama el rosario. Es nuestra oración predilecta. Se la dirigimos a ella, a María, pero no olvidemos que al mismo tiempo el rosario es nuestra oración con María. Venimos aquí para rezar con María, para meditar junto con ella los misterios que ella como madre meditaba en su corazón. Lucas 2:19. Y sigue meditando porque estos son los misterios de la vida eterna. Están inmersos en Dios mismo y tan estrechamente ligados a la historia de nuestra salvación. Por eso esta oración de María, inmersa en la luz de Dios, sigue al mismo tiempo abierta siempre hacia la tierra, hacia los problemas de cada hombre, hacia todos los problemas humanos, hacia toda la misión de la Iglesia, hacia sus dificultades y esperanzas. Esta oración de María, este rosario, es precisamente así porque desde el principio ha estado invadido por la lógica del corazón. En efecto, la Madre es corazón, y la oración se formó en ese corazón mediante la experiencia más espléndida, mediante el misterio de la Encarnación. En fin, y por no alargar estas líneas con innumerables textos, quiero destacar que el profundo teólogo Juan Pablo II nos ha contado de qué manera tan sencilla reza el Santo Rosario. Nuestro corazón puede incluir en esas decenas del Rosario todos los hechos que forman la trama de la vida del individuo, de su familia, de la Iglesia, de la humanidad. Experiencias personales o de las personas que llevamos más en el corazón. De este modo, la sencilla plegaria del Rosario sintoniza con el ritmo de la vida diaria. En las últimas semanas, está hablando el 29 de octubre de 1978, he tenido ocasión de encontrarme con muchas personas. Os aseguro que no he dejado de traducir estas relaciones en el lenguaje de la plegaria del Rosario, para que todos se vuelvan a encontrar en la oración que da a todo una dimensión plena. En estas semanas he tenido abundantes pruebas de benevolencia. He plasmado mi gratitud en decenas del Rosario. A todos exhorto a recitar fervorosamente esta oración. Tercero, contenidos teológicos. Diversos autores han puesto de relieve el carácter teologal del Rosario: Sertillanges, Guardini, Garrigou, Lagrange, Schillenbeck, Swinens, etc. Efectivamente es una oración de tal modo unida a la fe en la Encarnación que puede decirse que ha nacido de ella, tanto que hacía exclamar a Newman: el rosario es el credo hecho oración. Los elementos teológicos sobre los que se fundamenta el rosario son: primero, oración evangélica. Del Evangelio se toman las oraciones y la formulación de los misterios. El Padre Nuestro es la oración enseñada por Jesús. El Ave María combina el saludo del ángel con el elogio de Isabel. El Gloria al Padre es el desarrollo de la fórmula trinitaria pronunciada por Jesús cuando envió los discípulos al mundo. Mateo 28:19. El contenido de los misterios nos presenta en síntesis las etapas fundamentales de la vida de Cristo: encarnación, pasión, gloria. Son estos los tres elementos
que San Pablo desarrolla en su carta a los Filipenses, Filipenses 5:11. Vistos y sentidos con María y a través de María, se convierten en los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y componen la fisonomía inconfundible del rosario, ayudando al fiel a la conservación y promoción de la fe. Solo dos misterios, el cuarto y el quinto, gloriosos, no están documentados en la Escritura, pero de ellas sacan su inspiración. La Asunción de María es la representación de la subida al cielo, no solo de ella, sino de todos los redimidos que ya en la vida terrena suben allá con la esperanza y la oración. La glorificación de María y de los santos es misterio central de toda la revelación, porque es el objetivo primero de la predicación de Cristo. Él habla de gloria en el reino para cuantos han escuchado y puesto en práctica la enseñanza del Señor. María está, al igual que en el cenáculo, en el centro de la iglesia triunfante. Segundo, oración cristocéntrica. La interminable alabanza que el rosario tributa a María tiene su fundamento en Jesús, en quien termina toda alabanza. Las alabanzas a ella dirigidas quieren solo proclamar y defender con todo rigor la fe en Jesús como Dios y como hombre. Cada Ave María dicha en eterna memoria suya nos recuerda que ha existido uno que, aun siendo felicísimo eternamente, no desdeñó el seno de una virgen por amor a los pecadores. Alabando a María, en efecto, no se hace definitiva, no se hace otra cosa que proclamar y anunciar continuamente la gracia por la cual ella es Madre de Dios. En definitiva, anunciar y proclamar la encarnación del Hijo de Dios. El Ave María es incesante alabanza a Cristo, y Cristo constituye el objeto central del rosario, porque en los misterios gozosos se le ruega en su vida escondida, en los dolorosos en su pasión y muerte, y en los gloriosos su exaltación participada a la Madre y a la Iglesia. Tercero, oración eclesial. La Iglesia es el pueblo de los llamados a la salvación mediante la fe en Jesucristo. El rosario ofrece el conocimiento de Jesucristo y de su misterio de salvación, y solicita de nuestra parte una adhesión humilde. En el desarrollo de esta oración la finalidad es el acto de fe, que vivido con María es signo más evidente de eclesialidad, ya que ella está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres que necesitan de salvación. Y no solo eso, sino que es verdadera madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciesen en la iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza. Lumen Gentium 53. Repito estos elementos contenidos teológicos, que son tres. Primero es oración evangélica, es decir, del Evangelio. Segunda, oración cristocéntrica, Cristo como centro. Tercero, oración eclesial, oración de la Iglesia. Ahora, el cuarto punto general, valores espirituales anclados en los motivos teológicos precedentes, resaltan los valores espirituales. En los valores teológicos precedentes se anclan y se resaltan los valores espirituales. Primero, oración sencilla. En su evolución histórica, el rosario ha llegado a una estructura esencial que deja ver su simplicidad. Lleva a quien lo reza al centro mismo del misterio cristiano, a los datos fundamentales de la fe, a través de las oraciones más universales conocidas, el Pater, el Ave, el Gloria. Es la oración de los pobres, no solo porque puede ser practicada por los más humildes, sino también porque enseña el itinerario hacia la sencillez y pobreza de espíritu. Segundo, oración contemplativa. Contemplación no es solo la aplicación de nuestra inteligencia a un determinado tema que hace reflexionar, sino la capacidad de posar la mirada enamorada y reconocida
sobre todo lo que nos rodea, con una actitud de escucha, de apertura, de acogida y asentimiento. Contemplamos la naturaleza al salir el sol, las flores y los bosques, los gozos y los dramas de los hombres. El rosario es escuela de contemplación porque nos acostumbra a mirar sucesivamente un episodio de la vida del Señor, con una actitud que produce gozo, sufrimiento, exaltación sencilla y profunda que nutre el corazón y la inteligencia. Tercero, oración didascálica y catequética. Además de oración, el rosario es un modo sencillo y popular de predicación y presentación de la fe misma. Es una forma privilegiada de pedagogía y catequesis, y como todas las obras inspiradas, une a la absoluta simplicidad y transparencia el valor enorme de presentar el querigma que nos ha sido dado como única salvación. Es un predicar que solicita el asentimiento del hombre, como el anuncio del ángel solicitó el asentimiento de María. Guía el alma hacia la asimilación de los misterios y de las verdades evangélicas de que está impregnado. Cuarto, oración que respeta los ritmos de la vida. La repetición de las Ave Marías es un obstáculo para algunos, pero quizás más supuesto que real. La repetición del Ave es como la larga Ave María que se extiende hacia el infinito, una alabanza sin fin que continuaremos más allá de la hora de nuestra muerte en la patria bienaventurada. El ritmo pretende entretenernos con Dios, algo así como regular nuestro coloquio con Él, al objeto de hacer nuestro movimiento interior más reposado, más pleno. Tiende a procurar una íntima unión con la Virgen para entrar con ella en el misterio de Cristo, y nos invita a imitarla como ella a su vez fue imitadora de Cristo. Y todo esto es considerado no bajo un aspecto sentimental, sino funcional. Es repetición de un acto de amor, ave, 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 que se prolonga y encuentra descanso en una contemplación que se hace gozo y alimento del alma, hambrienta y sedienta de salvación absoluta y verdadera. Presenta además una transfiguración de la vida cristiana en sus ritmos de gozo, dolor y gloria. Pone ante los ojos la vocación, la lucha, el sacrificio, la victoria, entendidos evangélicamente. El alma que reza el rosario sabiamente regenera el tejido de su existencia a la luz de la vida de Cristo y de María. Quinto, oración creativa. Nos lleva continuamente a poner en relación, a verificar si nuestros sentimientos son los sentimientos de Cristo, si nuestro obrar es como su obrar, si nuestros pensamientos son sus pensamientos, los de Él, que es el Señor de la vida y Maestro de la existencia. En este continuo parangón van desapareciendo las escorias de nuestra vida y tiene lugar una purificación que nos hace disponibles a la voluntad de Dios. ¿Es acaso una casualidad que los grandes misioneros y los artífices de profundas reformas en la Iglesia fueran personas que rezaban el rosario, Cotolengo, Don Bosco, el Papa Juan XXIII, etc.? Sexto, oración que nos introduce en la liturgia. Existe un estrecho nexo entre la liturgia y rosario. Como la liturgia del rosario tiene índole comunitaria, se nutre de la escritura, gravita en torno al misterio de Cristo. La anamnesis de la liturgia y la memoria contemplativa del rosario tienen por objeto el mismo misterio salvífico de Cristo. El rosario participa del sacrificium laudis a la Trinidad. Repito, estos 6 valores espirituales derivados de los valores teológicos del rosario. De los valores teológicos del rosario, que son 3: oración evangélica, oración cristocéntrica, oración eclesial, se fundamentan los valores espirituales,
que son la oración sencilla, oración contemplativa, oración didascálica y catequética, oración que respeta los ritmos de la vida, oración creativa y oración que nos introduce en la liturgia. Quinto punto, actual situación doctrinal y devocional. La renovación de la Mariología causada por el despertar de las ciencias bíblicas, de la patrística y de la eclesiología ha traído a la cristiandad una gran riqueza y en el campo devocional también un trabajo de gestación que no dejará de dar frutos. Objetivamente todo esto ha de desembocar en el redescubrimiento de la figura de María como tipo ideal del cristiano. Estos movimientos de renovación han conocido también su dialéctica que ha caracterizado el posconcilio. Pero este difuso deseo de distinción y de contraposición debería ser la premisa para alcanzar en un momento sucesivo la síntesis y la unión. El movimiento bíblico, al dar a la palabra de Dios su justo primado, ayuda a ver en María a la bienaventurada porque ha creído. No solo revela la función providencial de la Madre del Señor en el plano de la salvación, su vocación, sino que nos presenta a la que por vez primera recibe y encarna el don del Evangelio. En el rosario se nos llama continuamente a escuchar la palabra y a contemplar la Magnalia Dei en favor nuestro. El movimiento patrístico ha puesto en primer plano el tema de la encarnación, tema que es el motivo dominante en el rosario. El movimiento eclesiológico, al poner a María en el corazón de la Iglesia como imagen y modelo, ha iluminado la función insustituible. El rosario es la escuela con María porque con ella se aprende y se vive el misterio de la salvación. El movimiento litúrgico ha devuelto a la devoción una coherencia y una relación esencial con los misterios de Cristo. El rosario es un piadoso ejercicio que armoniza fielmente con la Sagrada Liturgia. La práctica devocional que mejor que cualquier otra puede ser regenerada y considerada a la luz de la liturgia es ciertamente el rosario. Su sencillez, su atmósfera de pura y evangélica contemplación hacen del rosario una vía fácil para extender la contemplación litúrgica a través de toda la vida cotidiana. Lentamente van cayendo los prejuicios contra la devoción a María en general y el rosario en particular, mientras se va conquistando mayor lucidez y objetividad con respecto a esta devoción. En ciertos aspectos esto nos aclara la crisis que ha padecido el rosario. Tampoco él se ha librado de los ataques de estos últimos tiempos, lo mismo que no se ha librado la oración comunitaria y privada. Comunidades cristianas tradicionalmente apegadas al rosario, Irlanda, Italia, España, América Latina, etc., han sufrido esta crisis. En su origen hay múltiples causas que podemos agrupar en dos especificaciones: la crisis de la oración devocional, agudizada por la secularización y por los nuevos humanismos ideologizantes, y la crisis del culto mariano, que es el contexto vital y natural del rosario. La crisis ha afectado igualmente al rosario en su estructura de oración mental y vocal, en la dificultad de contemplación y en el rechazo de la recitación litánica, acusada de ser un mecanismo sin alma. Estas dificultades tienen una cierta seriedad y no se pueden obviar con simples lugares comunes. Pero es claro que hay dos niveles de esta crisis. Uno es más radical, crisis de la oración en absoluto, y otro, que podemos llamar más específico, lleva a ver en el rosario una oración árida, mecánica, sin vida. Por lo que se refiere al primer aspecto, basta decir que no será una reforma del rosario lo que traiga la solución. Con respecto al segundo aspecto, los intentos de actualización requieren obviar las dificultades psicológicas y reales de algunas personas que quieren rezar. Sexto punto general: renovación del rosario. En varios lugares, al lado de la recitación tradicional,
e incitados por preocupaciones pastorales, se han iniciado otras formas del rosario con la finalidad de privilegiar y explicitar algunas virtualidades del rosario mismo. Por ejemplo, en estas nuevas formas se ha desarrollado la enunciación bíblica del misterio acompañada de una lectura apropiada de la Escritura. La recitación del Ave María se centra en su parte bíblica, mientras el Santa María se reza al final de la decena a modo de conclusión. Esta reducción de la segunda parte del Ave pone de relieve la bella imploración mariana que expresa la piedad de la Iglesia hacia la Virgen y es la invocación del creyente que ha contemplado a la parte litánica del misterio. Vuelven pues las cláusulas mnemónicas ya experimentadas por Alberto de Castello y las intenciones de la oración con oportunos espacios de silencio. El silencio es necesario que sea revalorizado no solo en la liturgia sino también en el rosario. El Pater y el Gloria pueden ser cantados reavivando así la coralidad de la oración. En esta nueva manera se respeta la esencia íntima del rosario y se amplía su óptica contemplativa. Otra forma de renovación es la celebración del rosario, recitación paralitúrgica que aún sin ser verdadera y propia liturgia, se inspira sin embargo en ella y está ordenada a ella, es decir, a preparar el corazón de los fieles a una participación más personal y más viva en los diversos tiempos litúrgicos y a prolongar interiormente sus efectos. Bajo esta forma se ve con claridad la ayuda que puede dar el rosario a la preparación de los ciclos litúrgicos, del Adviento y Navidad, de Cuaresma y Pascua y de Pentecostés. Estas formas de rezar el rosario se van difundiendo, pero están todavía en experimentación. Es difícil prever su futuro camino, pero han recibido una aprobación. Ha habido también experimentos que a nuestro entender han comprometido el espíritu del rosario o con la suspensión del elemento titánico o con un desarrollo desproporcionado de la parte homilético-escriturística o con una discutible proliferación de misterios. Tales intentos se separan, a nuestro parecer, del espíritu del rosario, tal como se ha ido configurando a lo largo de un interminable proceso histórico. Publicación de E.D. Stein, Diccionario de Mariología. Vida y obra de Santa Flavia Domitila, 7 de mayo. La hagiografía de los primeros siglos cristianos presenta la enorme dificultad de una numerosa serie de escritos apócrifos en los que es necesario descubrir los escasos pormenores históricos sin dejarse engañar por la exuberancia de literatura fantástica que la piedad de los fieles añadió a manera de novela edificante. La personalidad de los santos queda a veces diluida en esos relatos bizantinos. Se llega a arrancar al protagonista de su tiempo y de su espacio para situarlo en un ambiente distinto del suyo. Se llegaba a desdoblar una figura para fabricar con ella dos personajes distintos. De una manera semejante en novelas y películas de nuestro tiempo, se describe aquel primer periodo cristiano, entremezclado lo sucedido con lo imaginado, sin pretensión de engañar, sino de lograr un relato agradable con un fondo innegablemente histórico. Las narraciones apócrifas de mártires y vírgenes pretenden, además, edificarnos como la novela Fabiola, inspirada en ellas, insistiendo más en el espíritu que en la historia, como las florecillas de San Francisco de Asís. Aún no había empezado la era de los mártires iniciada por Diocleciano, que sirvió de referencia cronológica antes de usarse la llamada era cristiana, equivocada esta última en la fijación de su año de origen. Pero Nerón había desencadenado ya la primera persecución local contra los cristianos. Muerto aquel monstruo sádico, la Iglesia vivió una época de deseada tranquilidad. Galba, Otón, Vitelio dejaron a los cristianos en paz. Y los primeros emperadores Flavios,
Vespasiano y Tito tampoco mostraron enemistad contra aquella nueva religión. El cristianismo, que había seguido haciendo sus conquistas con la conversión de gentes humildes, escaló entonces las alturas de la sociedad imperial. El movimiento de conversión del paganismo al cristianismo invadió inconteniblemente las clases altas y la aristocracia romana. Mientras filósofos y retóricos ponían su inteligencia y su palabra al servicio de la nueva religión que abrazaban, las familias que ingresaban en la iglesia con todas sus riquezas no solo facilitaron el incremento de algunas obras de caridad y el embellecimiento de varios cementerios cristianos, sino que hicieron posible la formación de un patrimonio eclesiástico. Gobernaba entonces la Iglesia de Roma un hombre de origen oscuro. Parece ser que el Papa San Clemente, lejos de ser un aristócrata como los de aquella nueva constelación de cristianos, era absolutamente un esclavo liberto. Entre las familias consulares que entonces abrazaron el cristianismo han dejado huella los Pomponios, los Asilios y los Flavios, todos ellos emparentados con los emperadores. Aunque los Flavios habían hecho la guerra contra los judíos, Vespasiano había comenzado el sitio de Jerusalén que cayó en manos de Tito. No sentían odio antisemita y no dudaron en rodearse de figuras del judaísmo como la princesa Berenice y el historiador Josefo. Esta conducta favoreció la rápida difusión del cristianismo, considerado por los paganos como una secta judía, en los círculos de la aristocracia senatorial. El cónsul Flavio Clemente, sobrino de Vespasiano y primo hermano de Tito y de Domiciano, se convirtió al cristianismo juntamente con su mujer Flavia Domitila. Según el derecho romano, sus dos hijos, que eran discípulos de Quintiliano, debían suceder a Tito y a Domiciano, que carecían de hijos. De haberse efectuado esta sucesión malograda por el desastre final de Domiciano, el imperio romano hubiese sido regido por príncipes cristianos 200 años antes de Constantino. Fue el inhumano Domiciano quien desencadenó la segunda persecución contra el cristianismo. Tertuliano compara su crueldad con la de Nerón, y el libro con que se termina el mismo autor, escrito el primero durante la persecución de Nerón y el segundo cuando la de Domiciano. Este libro inspirado nos da así el ambiente cristiano de sufrimiento y de esperanza en que vivió aquella generación de mártires. Domiciano veía mal aquella infiltración de personajes y costumbres judías en su corte y decidió extirparla. Escudándose en sus dificultades económicas, empezó exigiendo rigurosamente el impuesto de la didracma que los judíos pagaban para el templo de Jerusalén y que desde la destrucción del mismo se recaudaba para el emperador. La recaudación alarmó a Domiciano, pues le hizo ver cuán numerosos eran los judíos que se habían infiltrado en su derredor y decidió perseguirlos y aniquilarlos. Para Domiciano y para el paganismo, tan judíos eran los que seguían la religión de Moisés como los que seguían la de Jesús. Todos sin distinción fueron acusados de ateísmo. No debe extrañarnos esta acusación lanzada contra el judaísmo y el cristianismo, tan profundamente religiosos, ya que el hecho de no dar culto a ninguna imagen les hacía a los ojos de los idólatras vivamente sospechosos de ateísmo. Los cristianos de entonces, como los judíos de siempre, no daban culto a las imágenes, siguiendo en esto el segundo mandamiento del Decálogo dado por Dios a Moisés, tal como figura en la Biblia. Se condenó a muerte a judíos y cristianos y fueron confiscados sus bienes. Flavia Domitila, mujer del cónsul Flavio Clemente y sobrina del emperador Domiciano, fue desterrada a la isla de Pandataria, en atención a su dignidad de miembro de la familia imperial. Según documentos menos seguros, habría habido entonces una segunda Flavia Domitila, virgen, sobrina de Flavio Clemente, desterrada también por cristiana a la isla Poncia.
Es casi cierto que en la tradición había habido un desdoblamiento legendario. No hay razón para admitir más de una Flavia Domitila, la mujer del cónsul, desterrada por Cristiana a una isla que aparece como residencia de los personajes imperiales condenados al exilio. La leyenda consignada en los documentos apócrifos de las Actas nos cuenta que la Virgen Domitila, prometida de un joven gentil llamado Aureliano, tenía como esclavos a Nereo y Aquileo, a los cuales había convertido al cristianismo el apóstol San Pedro. Estos siervos veían muy mal que su señora se adornase para agradar a un pagano. Los argumentos que en las Actas aducen estos dos esclavos para disuadir a Domitila de esa boda son ciertamente desorbitados. Al hablar de la vida de matrimonio no se contentan con mostrarla inferior al estado de virginidad, sino que la presentan como positivamente aborrecible, y por la brutalidad de los esposos, la ingratitud de los hijos y la serie innumerable de aflicciones y humillaciones se supone para la mujer. En cambio dicen, la virginidad hace semejante al mismo Dios y es la mejor corona a que puede aspirar una joven. La virginidad es un don concedido por Dios desde el nacimiento, y en el matrimonio es necesario renunciar a ella, prefiriendo un esposo mortal al esposo inmortal. Llevados indudablemente de un celo excesivo, Nereo y Aquileo describen el matrimonio como algo muy distinto de lo que es en realidad, olvidando que la Iglesia tiene para el matrimonio un sacramento instituido por Cristo. Y esas razones exageradas terminan por convencer a la joven, y ellos acuden gozosos al Papa San Clemente, sobrino del cónsul Clemente, para que imponga a Domitila el santo velo de las vírgenes. Verificada la ceremonia religiosa, el resultado previsto por el Papa no se hace esperar. Aureliano, considerándose engañado, consigue sin dificultad que el emperador Domiciano destierre a su antigua prometida a una isla. Al llegar a esta con sus dos esclavos, encuentran a sus habitantes pervertidos por las predicaciones de dos discípulos de Simón Mago, Furio y Prisco. Para contrarrestarlas, Nereo y Aquileo piden a Marcelo, hijo del prefecto Marco, discípulo de San Pedro, que cuente el fracaso de Simón Mago ante San Pedro. Pero llega Aureliano, que no pudiendo corromper a los dos esclavos, los hace desterrar a Terracina, donde estos son ejecutados. Con la esperanza de que Domitila llegue a ser su esposa, Aureliano le envía dos amigas, Teodora y Eufrosia, que van a casarse también con Sulpicio y Serviliano. Pero Domitila convence a las dos jóvenes que las excelencias de la virginidad y sus dos pretendientes, renunciando a ellas y convertidos también a la verdad de la religión cristiana, pasan a aumentar el número de los fieles. Aureliano muere desesperado después de una bacanal de 2 noches en la que intenta olvidar su derrota. Martirizados Nereo y Aquileo, caen también los dos cristianos de última hora, Sulpicio y Serviliano. Las 3 vírgenes, Domitila, Teodora y Eufrosina, son encerradas en una casa en Terracina, a la cual prenden fuego. Las 3 mueren y sus cuerpos intactos son depositados por un santo diácono llamado Cesáreo en un sepulcro nuevo, escrito por Carlos María Steilin, sacerdote jesuita. Hasta aquí la biografía, la vida y obra Santa Flavia Domitila. Mis más sinceros agradecimientos por seguirme en este modo. Dios les tenga en cuenta esta buena actitud, buen viento y buena mar.